Así es de que, hermanos, el tema del mes, familias fructíferas. Y hemos estado compartiendo durante todo este mes. Le aconsejo que si no ha venido, vea las predicaciones o los servicios, porque el punto central es encontrar nuestro propósito en Cristo Jesús. Familias fructíferas lo iniciamos y el tema de hoy es corazones apasionados. Corazones apasionados, el Señor me ministraba, porque cuando uno tiene un corazón apasionado por Dios, encuentra el propósito en Dios. Amén. Corazones apasionados es el título de la prédica de hoy. ¿Qué es pasión? Es fervor, es entusiasmo, es eso que te despierta por la mañana con ganas de. Es un corazón apasionado que tiene algo en su corazón. Es un corazón que espera el cumplimiento de sus sueños en Cristo Jesús. Entonces, algo muy interesante ha pasado estos días. Porque preguntándole al Señor, Señor, yo mismo le estoy diciendo al Señor, yo como pastor, yo siento de parte tuya que hay cosas aún mayores que tú tienes para mi vida. O sea, yo soy pastor, pero yo siento que el Señor me está llamando a hacer algo específico mayor. Y entonces, en eso estarle preguntando al Señor, algo que encontré es que la pasión nos va a llevar al cumplimiento de ese propósito. Por eso es tan importante corazones apasionados. Y fíjense que el día jueves tuvimos reunión con la pastora Joana Pérez. Ella está en los seminarios de cultura de confianza. Tenemos un programa que se llama Escuela de Padres. Pero qué impresionante, porque yo entré allí para estar con el grupo, pero algo que ella compartía y se añade perfectamente a lo que compartían nuestros niños de padres ausentes y padres presentes. Porque sí es la pasión que debemos de tener por nuestros hijos, ¿cierto? Y por la familia. Pero ella decía, el tema de esa noche fue la autorregulación que debemos tener nosotros, ¿no? Como padres. Y qué interesante, porque autorregulación, decía ella, es cuando tu hijo de pronto está comiéndose los huevitos y su merienda y de pronto se la echa encima. Y entonces en ese momento, ¿cuál es la reacción de uno como papá? ¡Ah! Y le va a decir ahí de todo. Siempre viene el grito. Entonces ella explicaba algo muy interesante, y es que el enojarse no es malo, porque son sentimientos que Dios nos ha dado, que nos enojemos, pero que debemos autorregularnos, porque una criaturita de 3 años, de 4 años, de 6 años, todavía no entiende por qué papá, mamá está tan enojado, ¿cierto? Aún los más grandes no entienden, pero ¿y por qué me está gritando así? Cometió un error. Entonces decía, aquí importante es autorregularnos. No arreglan el cuarto, ¿cierto? ¿Por qué no arreglan el cuarto? Toda esa batalla que se hace, entonces ya nos llamaba a la autorregulación. Y yo decía, bueno, esto es para todos, porque yo tengo nietos también. Entonces, ellos están pequeñitos, entonces yo necesito autorregularme. Y entendiendo que el enojo está bien, pero lo que no está es entrar en eso, a caerles con todo. O que sacan malas calificaciones, desafortunadamente no se prepararon bien y llegaron con una C, una D, y siempre, como siempre, igual a tal, bueno, todo eso. Entonces yo decía, wow, qué tremendo, porque necesitamos nosotros pensar en todo eso. Y decía ella, la autorregulación emocional, porque es autorregulación emocional, es importante practicarla para no explotar, porque explotamos, ¿sí o no? Entonces, para no explotar es autorregulémonos. Y entonces nos enseñaba muchas cosas buenísimas, que más adelante el grupo se está capacitando, van a salir coaches de aquí. Por lo menos ella decía, cuando se le dice a un jovencito que haga el cuarto y nunca lo hace, entonces dice, háblele en sílabas. Así, te pido por favor que hagas tu cuarto. Y entonces así poco a poco lo va llevando, hasta que si no entiende ahí, le cortan los privilegios. Pero uno dice, wow, qué tremendo, porque necesitamos autorregular nuestras emociones, porque no vivimos explotados todo el tiempo. Y si a eso le añadimos que andamos ocupados en 1000 cosas, de nuevo, el Padre perfecto, pero metido en 1.000.000 de cosas, pues explotamos. Vamos a salir por la mañana, nos salen rápido y ¡pum! La explotación es fuerte. Entonces, qué importante, porque también ella compartía que la autorregulación comienza
con la dependencia de Dios. Y ahí fue donde me tocó, porque yo estaba estudiando el tema ya desde el miércoles. Y definitivamente, hermanos, si nosotros no tenemos dependencia de Dios, no nos vamos a poder autorregular. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Y entonces nuestras emociones están por aquí, por allá, por allá. Pero cuando dependemos del Señor, de su palabra, de ese rendimiento, de ese clamor, de estar con el Señor, nos vamos a ir regulando. Porque ¿sabe cómo se llama esa autorregulación? ¿Cómo se podrá llamar espiritualmente? El dominio propio. Y lo hemos hablado tantas veces, pero debe venir alguien más que nos lo ponga más en práctica. Autorregulémonos emocionalmente. Entonces, ¿por qué el tema corazones apasionados? Porque corazones apasionados inspiran y transforman. Amén. Lo vuelvo a repetir, corazones apasionados inspiran y transforman. No hay como un corazón apasionado. Porque va a inspirar, porque hay algo, se le ve esa pasión, hay algo que tiene ahí adentro esa persona. Entonces quisiera compartirles un videoclip que lo mencionó un pastor amigo, el pastor Oscar Amparo, en una reunión. Y cuando yo estaba revisando otra vez y orando, ¡pum!, se me vino. Entonces quiero que por favor apaguen las luces y veamos este videoclip, porque es un padre presente, pero un padre tiene un corazón apasionado. Así es de que veamos el videoclip, por favor. Pónganle volumen. Rick Hoyt fue un hombre que desafió todos los pronósticos e inspiró a muchos corredores y aficionados a través de su espíritu inquebrantable y su búsqueda de la excelencia atlética. Un personaje popular durante más de 40 años en Estados Unidos que corrió más de 1000 carreras con su padre Dick arrastrando su silla de ruedas, incluyendo 6 Ironman y 32 maratones de Boston. Rick nació en 1962 con tetraplegia y parálisis cerebral, luego de que el cordón umbilical se le quedó enganchado en el cuello y cortó el flujo de oxígeno al cerebro. No había esperanzas para él, pero junto a su mujer, Judy, también fallecida, Dick se empeñó en dar a su hijo una educación lo más normalizada posible. Este militar retirado trabajó con él y lo educó en casa hasta que fue admitido en la escuela pública en 1975, a los 13 años de edad. Con los años, también logró una plaza en la Universidad de Boston y se graduó en educación especial. Siendo adolescente, con ayuda de una computadora interactiva a través de la cual se comunicaba, Rick le pidió a su padre participar en una carrera benéfica de 5 millas. Dick completó aquella primera carrera empujando la silla de ruedas de su hijo, quien al acabar le dijo una frase que cambiaría la vida de ambos. «Papá, cuando estoy corriendo, siento que no soy un discapacitado». Desde ese día, participaron en toda clase de competiciones atléticas, incluyendo duatlones y triatlones. Hicieron el maratón de Boston. En su edición de 2009, se convirtió en su carrera conjunta número 1000. Fueron también la primera pareja en terminar un Ironman, la prueba más dura del mundo que incluye 3.86 kilómetros nadando, 42.1 kilómetros corriendo y 180 en bicicleta. En el agua, Dick arrastraba con una cuerda un pequeño bote en el que iba metido su hijo. Dick dejó de correr en 2014 y falleció en 2021 a los 80 años por insuficiencia cardíaca congestiva. Y en ese momento, Rick abandonó también las carreras y falleció en mayo de este 2023. Esta historia de un padre e hijo que conformó el Team Hoyt, un emblema de las carreras populares en Estados Unidos, y una pareja que supo ganarse el respeto y el reconocimiento de su deporte por su constancia y pundonor. Más allá de sus logros, Rick también fue un símbolo de inclusión y educación, abogando por un mundo donde las personas de todas las capacidades pudieran perseguir sus sueños sin límites. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Qué extraordinario, amén. Porque ahí podemos ver pasión. Pero lo más extraordinario que yo miraba es una historia real y mencionan muchas veces a Boston. 32 carreras de maratón aquí. 1000 carreras. Bueno, entonces podemos ver algo que yo puedo ver de ahí, es la pasión de él, un corazón apasionado. Hay propósito en él, en su hijo. Ese fue el propósito y se apasionó por hacerlo. Y ve, un corazón apasionado hace cosas extraordinarias.
Pero también algo que yo veía es, si ustedes vieron ahí, es que el hijo le dijo a él que él quería correr una maratón. Y yo dije, qué extraordinario. Es que a nosotros como padres también nuestros hijos nos puedan ayudar. Que mamás le puedan decir a sus hijos, dile a tu papá qué es lo que más necesitas, qué es lo que necesitas, porque estamos en una era en que cada uno está por su lado, ¿cierto? Entonces, y tanta ocupación, pero qué hermoso es que también nuestros hijos se acerquen y digan, papá, yo necesito esto. Porque él le dijo al papá, ¿cierto? Él le dijo, yo quisiera correr la maratón. Y cuando él lo llevó a correr, ahí fue cuando él dijo, yo me siento que no soy parapléjico, no soy un discapacitado, perdón, porque me está llevando. Entonces, qué hermoso eso también, muchachos, que ustedes se acerquen a sus papás y le digan, papá, a mí me gustaría esto. Y que nosotros como padres le digamos, ok, yo te voy a ayudar, amén. Te voy a ayudar en cualquier actividad, ya lo vimos. Entonces, lo quería remarcar especialmente porque ese video es un padre presente, pero un padre también valiente, amén. ¿Y cuántos padres valientes sabemos aquí? Amén. Amén, padres valientes. Sí, somos padres valientes porque estamos haciendo lo mejor que podemos y en el Señor nos está ayudando. No somos padres perfectos, amén. No somos padres perfectos, pero estamos buscando hacerlo para el Señor. Amén. Entonces, corazones apasionados. ¿Sabe que en David operaba también esa pasión del corazón? El rey David. He estado compartiendo desde la primera prédica el corazón de David, ¿cierto? Pero en el corazón de él había pasión, una pasión impresionante. En este caso, este papá tenía pasión por sacar a su hijo adelante. Y eso es glorioso, porque eso es parte de nuestra paternidad y del ADN que tenemos del Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos busca sacarnos siempre a nosotros adelante. Pero David tenía una pasión, y la pasión de él, ¿cuál era? Era libertar su pueblo. Que Dios mismo lo estaba preparando para llegar al último, pero qué corazón tan apasionado el de David. Básicamente en él operaba una pasión extraordinaria. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Ustedes dirán, wow, yo he escuchado tanto, he leído a David tantas veces, pero el Señor no se cansa. Y en este caso es la pasión, hermanos, porque cuando nosotros buscamos que Dios despierte esa pasión en nosotros, vamos a encontrar nuestro propósito de vida. Y aquí es donde encontramos en el versículo 40, ¿y qué les dije? 41, 17:41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Qué pasión la que empieza a salir del corazón de David. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué pasión la que hay en el corazón de este hombre, de este muchacho, porque es un muchacho, 17 años apenas tenía este muchacho, pero qué pasión la que tiene aquí. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Qué extraordinario. ¿Sabe qué sí tenía David? No tenía espada en su mano, pero tenía un corazón apasionado por Dios.
Hermanos, cuando tenemos un corazón apasionado por Dios, no nos importa el dolor, no nos importa lo que vaya a pasar con nuestra vida. Porque David sabía que él, al enfrentarse a semejante desafío, David podía morir. Se iba a enfrentar con un gigante. Pero lo que sí tenía este muchacho era una pasión, y una pasión por Dios. Porque corazones apasionados en Dios impactan generaciones. Amén. El papá de este joven, este muchacho que lo llevan en silla de ruedas, ¿a quién impactó? Impactó la vida del muchacho, por supuesto, pero impactó toda una generación de padres que tienen hijos con parálisis cerebral. Amén. Porque todos ellos vieron, wow, extraordinario lo que pasó. Entonces impacta. Nosotros somos llamados a ser personas de impacto, hermanos. A alguien tenemos que impactar. En este caso, David estaba impactando a todos los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque había pasión. Es que nosotros no vamos a poder impactar a nadie si no hay pasión de Dios en nuestro corazón. La única manera de poder impactar es cuando hay pasión en nuestro corazón por Él. Por eso el Señor le dijo, he encontrado en David un hombre conforme al corazón mío, porque Dios tiene pasión, hermanos. Dios tiene pasión, Jesús tiene pasión. Entonces, qué extraordinario. Yo le decía al Señor esta mañana, Señor, yo quiero encontrar esa pasión para lo que fui creado. Gracias porque soy pastor, pero yo creo que hay una pasión más grande, específica para mi vida. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos diferentes y somos únicos y tenemos dones y talentos. Amén. Y como tenemos dones y talentos, tenemos algo extraordinario para impactar, pero ojo con esa palabra, impactar, no es para nuestro deleite, es para impactar a otros. El pastor Howard Hendricks dijo algo extraordinario. El peligro no es que fracases. Yo se los compartí en una de estas predicaciones. El peligro no es que fracases, sino que seas exitoso en lo que Dios no te llamó a hacer. ¿What? Es decir, que yo puedo ser muy exitoso, pero Dios me mandó a hacer eso. ¿Cierto? Muchas veces confundimos pasión con intereses. Y ahí es donde está el problema. Entonces es el peligro. No que fracases, porque te van a decir, eres exitoso, lo lograste, llegaste donde te querías lograr. Pero eso era lo que quería el Señor para tu vida. Porque yo te digo algo, Dios tiene cosas mayores de lo que nosotros hemos pensado. Amén. Nos podemos contentar y decir, no, yo aquí estoy bien. Olvídate, Dios tiene más, tiene cosas grandiosas que aún no las hemos descubierto. Por eso Efesios 2:10, donde dice que nosotros somos hechura suya, fuimos manufacturados por Él. ¿Para qué? Somos hechura suya en Cristo Jesús, para andar en esas obras que Él hizo de antemano, para que caminásemos en ellas. Pero para eso tenemos que estar apasionados por Él, para que se nos revele a nuestra vida y nosotros no andemos en cosas que el Señor no nos mandó a hacer, que porque se nos ocurrió. Y por ocurrírsenos hacer cosas nos desviamos completamente del propósito de Dios. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Por eso es, Señor, revélame. Y desde el primer domingo que les compartí, ¿para qué fui yo creado? ¿Para qué fui yo hecho? ¿Cuál es el propósito de gloria que tú tienes para conmigo? Y hoy les vengo a decir, es decirle al Señor, Señor, dame esa pasión, revélame esa pasión por lo que tú has hecho, lo que tú quieres que yo haga. Para eso necesitamos interpretar nuestra historia. ¿Se acuerdan de hace 8 días? Interpretar, porque han habido cosas que nos pasaron, experiencias negativas, que ahí detonaron lo que somos hoy nosotros. Algo malo que te hicieron en la vida, el Señor lo está tomando para que de ahí salga una pasión en ti. Y que por medio de esa pasión, tú seas de impacto para otros. Amén. ¿Sí? De impacto. Una relación terrible, un problema gigantesco. Pero que ahí en esa experiencia, yo te digo algo, Dios estuvo ahí. Porque muchas veces Dios no estuvo. No, Dios estaba ahí. Si no hubiese estado ahí, había sido peor. Haya sido un desastre. Dios estaba ahí. Estaba viéndote, te estaba cuidando. Pero a partir de esa experiencia, de una situación terrible, el Señor ahora te va a llevar a generar una pasión para que, por lo mismo que tú pasaste, tú impactes a otras personas. Y le digas, mira, sal de esa depresión. Mira, no vas a hacer esa locura. Mira, no cometas esa brutalidad. Mira, yo casi llego ahí. Entonces me vas a decir, gracias, porque estaba a punto de hacer una locura. Amén. Impactar vidas a través de esa pasión.
Entonces necesitamos identificar esa pasión, porque eso nos encaminará al propósito de Dios. Sin pasión no hay propósito. David encontró el propósito de llegar a ser rey de Israel porque en él había pasión desde muchacho. ¿Por quién? Por Dios. Y esa pasión lo llevó, aunque no era rey todavía, a un proceso de que en los años venideros iba a ser rey de Israel y de Judá. Un cumplimiento extraordinario. Entonces, con esa pasión lo que nosotros anhelamos, y yo sé que el Señor espera que nosotros impactemos, marquemos la vida de las personas. Este papá marcó la vida de su hijo, pero ellos marcaron cualquier cantidad de gente alrededor del mundo con esa maratón. Amén. Nos impacta a nosotros. Y aparte de eso yo decía, wow, qué hermoso, porque cuando yo vi ese video, yo digo, yo ahora amo más a mis hijos, porque realmente veo el esfuerzo que hizo ese hombre tan monumental. Yo digo, yo los amo. En medio de todos los errores, en medio de todas las situaciones, qué hermosos son nuestros hijos. Amén. Qué hermosos son. Amén. Por eso cuando nosotros tenemos un corazón apasionado por Dios, empezamos algo muy importante, a no ver las cosas en el plano natural, sino empezar a ver las cosas en el plano espiritual. Que sí, no los estamos viendo hoy como quisiéramos, pero Dios sí los está viendo. Y ese muchacho, esa muchacha que hoy tú dices, no lo veo que va para ningún lado, Dios dice, espera, porque yo lo estoy formando. Es manufactura mía para predicar la palabra, para impactar jóvenes, para impactar naciones. Entonces nosotros tenemos es estar mirando espiritualmente. Porque cuando vemos que David llegó al campo de batalla, ¿cómo miró David? David cuando llega y dice lo siguiente, cuando escucha al gigante, ¿qué dice? Pero ¿quién es este filisteo incircunciso? Y cuando vemos que le habla de esa manera, David está hablando de una manera espiritual. Él sabe que ese personaje no tiene respaldo de Dios, no tiene sello de Dios, no tiene nada, pero él lo está viendo de una manera espiritual. Él está viendo, yo sí tengo el respaldo de ti, yo tengo comunión contigo, yo sé quién eres tú, porque tú me libraste del oso, tú me libraste del león. Cuando se me venían encima yo los agarraba y los golpeaba y si aún los desjarretaba. Yo sé que tú lo haces conmigo todo el tiempo, y si tú lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer ahora. David estaba mirando en lo espiritual. ¿Y dónde estaban mirando Saúl y los hermanos de David? En el plano terrenal. Estaban asustados porque estaban enfocados era solamente en lo natural. Para tener pasión hay que mirar en lo espiritual. Este papá estaba llevando a ese muchacho así porque sabía que estaba haciendo algo grandioso y glorioso con él. Si este papá ve a ese muchacho así de esa manera, olvídate, lo deja. Y muchos padres desafortunadamente hacen eso, ¿cierto? O lo recluyen en una institución, yo no sé qué pasará, pero este padre miró algo poderoso que había ahí. Y a este punto es la pregunta, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es la pasión que te mueve cada día? El Señor me ministraba esta mañana con una hermosa adoración y empecé a adorar con ella. Esa canción que dice, dime qué te mueve, dime qué te mueve. Bueno, se me va la letra, pero a ver si al final me recuerdo. Pero es eso diciéndole, Señor, ¿qué te mueve a ti de mí? Yo necesito saber qué te mueve a ti de mí, para yo apasionarme por eso que te mueve a ti. Por eso David le movía el corazón a Dios, porque sabía que era lo que movía a Dios, la obediencia, estar con Él, tener esa fe de correr con Él. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos hoy en día. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace despertar por la mañana? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque de ahí vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Eso es importante, preguntárselo al Señor. ¿Qué es lo que nos está moviendo a nosotros? Porque vemos la diferencia de David con sus hermanos. Ellos veían catástrofe, David veía victoria. David veía a Dios constantemente. Y ahí vemos cómo él encontró el propósito para él. Entonces, miren, hermanos, la pasión, con todo respeto yo les digo esto, y lo estoy viendo aún más claro para mi vida. En esta madrugada el Señor me trajo una experiencia impresionante. Pero les digo algo, la pasión no se puede dar si solamente venimos a la iglesia un domingo, cantamos 3 canciones y nos vamos para la casa y vivimos toda la semana sin nada, sin buscar de Dios, ocupados, interesados en muchas cosas. Volvemos el domingo, somos perdonados, ¿cierto? Porque venimos como perdonados.
pero sin conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Porque venimos, somos perdonados, somos redimidos por causa de Cristo. Pero lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que le digamos: Señor, ¿cuál es tu propósito aquí en la tierra que yo tengo? ¿Cuál es tu llamado? Apasioname por ti. Porque en eso entonces nosotros vamos a encontrar realmente la senda, el camino. Y después todo lo demás se va a dar. David entendió eso perfectamente desde que fue la unción a los 15 años. Y después todo se dio. Dios le armó un ejército de gente que no tenía chance. Le dio un ejército poderosísimo. De ahí los valientes de David, los 300 valientes. Pero de ahí conquistó todo, ciudades, riquezas, todo lo tuvo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón apasionado para con Dios. Amén. A veces, muchas veces nosotros estamos persiguiendo son intereses que nos benefician a nosotros, pero la pasión por Dios se ha quedado a la mitad del camino. Y más cuando el tiempo se acerca. Cristo está, hermanos, por llegar. Se está acelerando todo. Una de las palabras proféticas que hablan los entendidos es que Estados Unidos se va a apartar de Israel. Eso está profetizado. ¿Por qué se tiene que apartar? Para que venga el Mesías. Porque si Estados Unidos sigue interviniendo, ellos se van a confiar de que Estados Unidos es quien los apoya. Y la esperanza de Israel es el Señor. Él es el que los ha librado, los sacó de Egipto. Entonces sí ve cómo se está acelerando todo. Entonces el llamado es: apasionémonos por el Señor. David tenía convicción de que el Señor lo había librado, así como lo había librado antes, lo librará. Hermanos, ¿te acuerdas de tus milagros que ha hecho el Señor por ti? ¿Recuerdas esos milagros, lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado? ¿Los puedes recordar? Pues si el Señor te ha librado en el pasado, te va a librar también ahora. Pero necesitamos siempre estarlo recordando, porque eso es lo que David va y le dice a Saúl. Le dice: es que el Señor que me sacó, el Señor que hizo esto, pues también Él me librará de este gigantón, de ese problema. Qué hermoso es eso, cuando en esa pasión le decimos al Señor: Señor, yo sé que también de esta tú me vas a sacar. Señor, yo sé que también tú aquí me vas a poder encaminar, porque tú me sacaste, porque tú hiciste. Y hay tantas cosas que el Señor ha hecho para nosotros. Amén. Además es que se nos olvidan, porque no las repetimos, porque no se las contamos a la gente. David estaba hablando del Señor, estaba diciendo todas las cosas. Y eso le sirvió en su proceso, porque aún estando como rey, o antes de estar como rey en la persecución, ¿sabe qué pasaba? Dios guiaba a David, lo guiaba en todo momento, por ese corazón apasionado. Corazones apasionados en Dios son corazones que impactan generaciones, impactan nuestros hogares, amén, impactan nuestros hijos, pero es ese corazón apasionado. Y pedirle al Señor, yo le estoy diciendo: Señor, muéstrame qué pasión hay en mi corazón por ti. Aumenta la pasión. Yo necesito desesperarme y no me puedo quedar como un pastor religioso, solamente decir que yo predico y ya, que eso está bien, que yo hago eso. No, tiene que haber algo más de parte tuya para mí, y yo sé que lo hay, pero necesito descubrirlo. Y eso es poner mi parte diligentemente. Yo no puedo vivir mi vida así, una vida que va y viene. No, yo necesito que venga algo para mi vida. Amén. Esa es la iglesia del Señor, que debemos despertarnos, hermanos, para nosotros decirle al Señor: Señor, aviva nuestro corazón. Lo hermoso de David es que no tenía confianza en sí mismo, no tenía confianza en sus habilidades, no tenía confianza, sino siempre David decía: el Señor que me ha librado, el Señor que me ha librado. ¡Qué extraordinario! Porque muchas veces viene eso, que nosotros nos creemos que por lo que hacemos ya está listo, o por quién yo soy, el título, o por mi apariencia. Moreno, hermoso, con la camiseta de Colombia. David era hermoso. Bueno, mi esposa sí le puede decir: David era hermoso, era una apariencia y tenía habilidades. Pero David no se confiaba en eso. ¿En quién se confiaba David? En el Señor. Sea el Señor que me ha librado, el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía David. Vendrá de Jehová, que hizo los cielos, y levantaba la mirada al cielo. ¡Qué impresionante! Un corazón apasionado. En toda parte vea al Señor. Por eso nosotros necesitamos desarrollar lo que David hacía. ¿Y qué hacía David? Todo lo miraba espiritualmente. Espiritual. Esto no se llama ser místico. Señor, voy a orar. ¿Será que llevo a mi esposa a comer en un buen lugar? Ya hace meses que no la saco. ¿Para qué voy a orar por eso? Se entiende que hay que llevarla, que hay que atenderla. Amén.
Se entienden cosas básicas, hay que hacerlas, ¿cierto? Pero otras cosas siempre es, Señor, muéstrame, yo quiero hacer. Señor, alinea esto para lograr un mayor impacto en los jóvenes, en las parejas, en la escuela de padres, Learning Center. Escuela de padres vino porque el Learning Center no tenemos el crecimiento realmente que quisiéramos, pero es porque los padres no están preparados. Se tiene que cambiar la cultura de padres perfectos a padres presentes. Ese es uno de los problemas que hemos visto, porque nuestra cultura es que no estamos presentes. Y hemos cerrado en eso, yo me pongo al frente de eso, hemos cerrado en eso, pero el Señor nos dio la sabiduría de empezar escuela de padres. ¿Qué es escuela de padres? Aprender cómo es que podemos ser padres presentes en una cultura que es completamente ausente. Amén. Eso es pasión. Ahora el grupo que estuvimos ahí, muchos ya están interesados en formarse como coaches. Y de ahí se puede levantar un programa para ellos también que les va a generar ingresos, gloria a Dios. Pero también está otro programa HERC, que vinieron las jovencitas estas para ayudar a los jóvenes a su universidad. ¿Ve? Es esa pasión que debe estar en nosotros. No veamos los programas como, eso es otra cosa. No, por ahí puede ser. Por ahí puede ser que el Señor te está llevando a ti a lograr grandes cosas. Apasionate por lo que el Señor nos está trayendo en la iglesia. No lo veas como poca cosa. Involúcrate, pregunta, porque por ahí puede estar donde el Señor te quiere llevar a grandes cosas. Amén. Que no tengo dinero para pagar eso, no te preocupes. Luego no es nuestro proveedor. En una oportunidad un pastor compartió y yo siempre pasaba por la vitrina y veía unos zapatos. Y me gustaban esos zapatos y decía, ¿cuándo me los podré comprar? Dios, ¿cuándo me vas a dar esos zapatos? Y siempre pasaba por ahí y esos zapatos. Y dice que el Señor le habló y le dijo, tú crees en lo sobrenatural y tú me estás pidiendo que haga milagros en sobrenatural. Y si tú crees en sobrenatural, ¿no crees que yo te puedo dar un par de zapatos? Y dice que ese día se le cayó eso, porque era con esa cosa. Le gustaban los benditos zapatos, podía comprarlos, podía ahorrar, ponerse esos buenos zapatos, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque desconfiaba en el Señor. Y desde ahí, ¿sabe qué hizo? Dijo, no más, voy y se compró los zapatos porque los quería. ¿Cuánto no les gustaba esos gusticos? Un gustico, tampoco es exagerar a comprarse lo más costoso, no. Pero una vez que él hizo eso, ¿sabe qué? Se empezaron a ver los milagros en la iglesia. Porque si queremos ver lo sobrenatural, pues también le creamos por lo material. ¿Qué es eso? Recibimos una palabra de bendición en enero con la pastora Jenny en noviembre de Isaías. Se me olvidó el capítulo. ¿Isaías qué es? Perdón, Isaías no, Oseas 14, creo que está por ahí 14, 21, 22. Que es que el Señor le habla a los cielos le hablan a la tierra le habla al trigo, al vino. ¡Wow! Pero muchas veces no creemos y nos detenemos. No, eso no tengo el dinero. No, creámosle al Señor por lo material también, que Él nos puede proveer. Amén. Y no nos detengamos, porque el Señor hace cosas extraordinarias. Entonces, qué extraordinario, hermanos, porque eso nos va a ayudar mucho cuando nos apasionamos y decimos al Señor, muéstrame la pasión que hay en mí. Yo quiero ver las cosas espirituales. Y la pregunta es esta: cuando tú atraviesas por problemas, por luchas, por batallas, ¿cómo ves esas batallas? ¿Las ves desde el plano natural o las ves desde el plano espiritual? Porque ahí va a cambiar todo. Amén. Si las ves desde el plano natural, tú vas a ver un desastre. No puedo pagar la renta, ya esto no se va para ningún lado. Pero si tú lo ves espiritual, Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, Señor. La puerta se va a abrir, Señor, gloria a Dios. Amén. Y el Señor va a empezar a abrirle esas puertas. Pero de nuevo, es ese corazón apasionado porque algo va a pasar en mi vida de parte de Dios. Amén. De parte de Dios. No de aquel, no de aquella, no del amigo, no. Al poderoso va a pasar de parte de Dios cuando miramos las cosas desde una perspectiva espiritual. Y de esa manera vamos a poder avanzar. Mire, este padre dijo, ¿cuántas carreras hizo de maratón? Bueno, hizo como 1000 carreras. Óigame, se hizo esa de Ironman. Esa es la más difícil que hay. ¿Cuántas veces fue que dijo? Como 10, yo no sé, 5. Pasión, una pasión que está ahí. Y él descubrió su pasión. ¿Por qué? Porque el hijo le hizo una pregunta. Y él lo vio con su discapacidad y entró y dijo, yo voy a estar contigo. Pero ve el equipo cuando trabajamos, porque no solamente es el papá, también yo pensaba en él.
a veces, y no es porque sea papá y me quiera sacar el tiro, sino qué bueno es que como familia nos reunamos en torno ¿a quién? A papá, a mamá, ¿cierto? Y entonces ahí viene, por eso, esto que nos compartió la pastora Joana de autoevaluación, ¿cómo era? Autorregulación emocional, es importante para ver cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a los demás. Autorregulación emocional, eso es dominio propio. Entonces de esa manera nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a apasionarme. Y miren lo siguiente, algo extraordinario que sucede con la historia de David. Sí, cuando nosotros tenemos pasión, sabe que la pasión se contagia. Amén. La pasión se contagia. Por eso es importante decirle, Señor, apasioname. Yo no me quiero quedar con lo mismo, apasioname. Eso debe ser en oración cada uno de nosotros, apasioname. Que yo no sea una persona simple, que ya hago y voy. No, apasioname. Porque David, cuando mató al gigante, ¿qué sucedió? ¡Wow! Todo el ejército se levantó y dijo, ¡wow! Cayó y todos se fueron con la espada. Todo el mundo, el ejército se levantó. Hasta los hermanos de él que estaban atemorizados se levantaron. La pasión contagia, hermanos. La pasión de David contagió a su ejército, a los valientes. Fue extraordinario todo lo que pasó con él porque tenía un corazón apasionado. Eso, un corazón apasionado encuentra el propósito de su vida. Impacta generaciones, hermanos. Un corazón apasionado. Necesitamos nosotros pedirle al Señor. Me acuerdo cuando fuimos a Vietnam. Y sabe, aparte que estuvimos una semana y media con las huérfanas, más que todo niñas y niños, pero abusados sexualmente, porque en Vietnam es brutal el abuso sexual. Y estuvimos ahí con ellas semana y media compartiendo y ministrando. Fue algo glorioso, precioso. Pero un momento que nos invitaron a ir a la iglesia subterránea. Y para ir a la iglesia subterránea, Vietnam es un país comunista. Usted no lo dejan predicar, usted no le dejan tomar fotos a los edificios. Usted va con su cámara a tomar un edificio y una vez le aparece un guardia y le dice, no me tome fotos. No, que vengo de turismo. Dice, usted no puede tomar fotos aquí, en ciertos lugares. Pero fuimos a la iglesia subterránea. Eso es exponerse uno a ir allá. Nos fuimos en una van, todos para allá. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Nos fuimos porque teníamos pasión de conocerlos a ellos. Y estábamos en peligro. Usted sabe que nos coge la policía todos en esa van. Olvídate, nos meten a la cárcel. Porque está prohibido predicar el evangelio allá en Vietnam. Pero sabe que cuando llegamos a esa casa, en un subterráneo, en un basement, la adoración cambió, hermanos. La alabanza de ellos, todo eso fue impresionante. Verlos como adoraban al Señor, como buscaban del Señor. En ese lugar, para nosotros fue impresionante, hermanos. Entonces, ve, ¿por qué nos expusimos a eso? Pues tenemos pasión. Porque fuimos a Kenia, a Turkana, a un lugar que hicimos hasta guerra espiritual. En Turkana. Me dijo la pastora Jenny, ustedes se atrevieron a demasiado a hacer guerra espiritual en un lugar de tanta brujería. Antes no vieron todos esos demonios. Pero ¿sabe qué? El Señor estaba con nosotros. El Señor veía nuestra pasión. Cómo nosotros queríamos hacer eso. Ve, la pasión, con la pasión sucede esto. Cuando tienes pasión, el dolor para ti es lo de menos. Porque tú haces las cosas por pasión y no miras las circunstancias. Eso es pasión. Pasión cuando Dios ha puesto pasión en nuestro corazón. Cuando es interés, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero cuando hay interés es muy diferente, pero es un problema porque lo confundimos con pasión. Entonces es algo interesante porque miren esto. Muchas veces decimos que nos apasionamos por algo, ¿cierto? Pero es un peligro. ¿Por qué? Porque nos podemos apasionar con cosas que solamente nos deben de interesar. Y vamos a dejar las cosas que nos apasionan por cosas que nos interesamos. Eso es un peligro. Un ejemplo. Había una oportunidad, me dijeron, vamos a jugar tenis. Hace años. Y yo dije, vamos a jugar tenis. Y me gustó el bendito tenis. Y me compré una buena raqueta. Y me compré el forro. Y me compré las bolas. Y me puse los pantalones cortos. Todo de tenis. Y me escribí a darle. Y empezamos a jugar. Yo dije, wow, me apasioné por el tenis. Soy un apasionado por el tenis. Pero ¿qué pasó al tiempo? Me empezó a doler el brazo. ¿Qué es esto? Todavía me duele. Bueno, me duele por un golpe que me di. Pero me empezó a doler. Y yo dije, wow, esto está tenaz, porque practicábamos y dele.
Y entonces, cuando me empezó a leer, yo dije, no, esto no es para mí. Entonces, ve, era un interés, no era una pasión. Entonces yo dije, qué interesante, porque me recordé de eso. Y yo dije, qué interesante, porque muchas veces nos interesamos por cosas que nos quitan el tiempo de oración, el tiempo de la lectura, nos quitan esa intimidad con el Señor. Y entonces ahí la pasión se nos está perdiendo. ¿Por qué? Porque estoy interesado en otras cosas. Amén. Entonces, qué importante es identificar los intereses. Por lo menos a ti te gusta cocinar, magnífico, pero esa no es tu pasión. La pasión es algo mayor. La pasión es algo que cuando viene el dolor, tú sobrepasas todo dolor. Tú sigues para adelante. Y el interés se va a dar eso. Cuando tú te metes en algo, no sé, que te ofrezcan algo y te digan, bueno, véngase aquí, métase acá. Y usted diga, ay, y le gustó. Y usted diga, me apasioné. Y esto es lo mío. Y te apasionaste. Dos cosas que van a suceder. Número uno, cuando vengan los problemas en eso que escogiste y crees que es tu pasión, tú vas a decir, ay, esto como que no era lo mío. Y de hecho hay que decirle al Señor, ¿a alguien le ha pasado eso? Solo a mí. ¿Cierto? Es un momento de decirle, Señor, ¿será que de verdad esto no será más bien un interés? Porque es un interés chévere, disfrútalo. Pero no es una pasión, porque si tú lo identificas como pasión, vas a cometer un gran error que eso no era y te va a llevar a un problema. Entonces, qué importante nosotros identificar qué es intereses y qué es pasión. ¿Amén? Porque la pasión es la que va a determinar nuestras vidas. Y entonces de esa manera podemos entender que no tengamos esa confusión que tengamos. Por ejemplo, estamos en el Mundial, ¿no? Qué buenísimo el Mundial. ¿A cuánto les gusta el Mundial? A mí me encanta. Que vayamos, de hecho, le dije a mi esposa, sería bueno ir a Boston para ir con los niños y jugar. Dice que tienen juegos, pelotas, hamburguesas, una pelota ya para jugar. Pues vayamos, disfrutemos todo el Mundial, ¿cierto? Pero disfrutémonos con nuestros hijos, padres presentes, vayamos a compartir, juguemos fútbol con ellos, juguemos fútbol con ellos. ¿Ven? De eso aprendimos en el este. Pero se acaba el Mundial. ¿Y qué pasa? Fanáticos del fútbol, ¿cierto? Fanáticos. Y podemos declararnos fanáticos del fútbol. ¿Qué pasa después del Mundial? ¿Qué viene? La Copa del Rey, la Copa Intercontinental, la Liga, eso. Y yo conozco gente que de verdad, en una oportunidad nos dio pena con la pastora Jenny porque dijo, ¿cómo es posible que en el culto están viendo los partidos? Y nos llamó la atención. Y no era ningún Mundial. ¿Ve? Ahí hay un gran error. Porque se vuelven fanáticos, pero nosotros no somos fanáticos de los intereses, somos fanáticos de Dios, amén. Y se lo está diciendo a alguien que antes de conocer a Cristo Jesús iba detrás de la selección Colombia como loco por todo el país. Fui a Barranquilla, fui a las eliminatorias, olvídese, no conocía del Señor. Eso andaba y yo era un fanático del fútbol. Yo hacía de todo por la selección, pero gracias al Señor que Cristo se reveló a mi vida. Y yo ya dejé de ser fanático del fútbol. Me encanta, me gusta, lo jugué, lo practiqué, pero ven la diferencia, que la pasión nuestra debe provenir de la fuente que es el Señor. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, le dijo, ven, trae tu marido para que beban de este pozo. Y ella dijo, la verdad que no tengo marido. Y ahí el Señor la reveló, dijo, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y ella inmediatamente, pero nuestra idea es que el Señor le reveló, pero también le dio la solución. Le dijo, porque si tú bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Pero cuando nos apasionamos por el Señor, es agua viva, hermanos. Cuando nos apasionamos por los intereses, es donde vamos a tener pérdida, ¿amén? Por eso David nos muestra la pasión tan extraordinaria que tenía por el Señor. Por eso impactó toda una generación. Por eso hoy todavía hablamos del rey David. Y algo que más me toca a mí es cuando se habla al final de David o no se habla al final de David. El libro de los Hechos habla del rey David. Mire Hechos 13, capítulo 13, versículo 36 en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice del rey David. En verdad David, después de servir a su propia generación,
conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero lo que más me impactó aquí es que dice, después de servir a su propia generación. Después de servir a su propia generación. Eso es un impacto, hermanos. Él impactó su propia generación. Pues después de servir a su propia generación, pero miren lo que dice, conforme al propósito de Dios. Amén. Ahí podemos entender que esa pasión que tenía David por Dios lo llevó al cumplimiento de su propósito, pero aparte de eso, lo llevó a impactar toda una generación. Y a eso es que estamos llamados cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir a nuestra generación, a nuestros hijos, a los que van a nuestro alrededor, servirlos, porque ese es el propósito que vamos a tener, impactar vidas. ¿Sabe que algo está pasando en mi vida, hermanos? Porque fíjense que algo me pasó esta madrugada. Mi esposa se gozó conmigo esta madrugada, se reía, y yo al principio estaba con todo encima. Póngale cuidado. Nos acostamos y a las 4 de la mañana me despierto, pero así. Y Estela me dice, ¿qué te pasó? Le digo, se me quedó abierta la llave con la manguera. Por la gracia del Señor tenemos una casa que tiene piscina. Yo no quería piscina, pero al Señor le plació y no le dio. Y yo le dije, se me quedó desde anoche conectada la manguera. Un chorro de agua a esa piscina desde las 8 de la noche. Y a las 4 de la mañana, para mí, Dios me despertó. Porque fue a las 4 en punto, pero me levanté como un resorte. Entonces se imagina, salgo yo como un loco. Y salgo de un segundo piso, bajo las escaleras, estoy descalzo, corro al patio, entro, voy a mirar la llave, estaba dormido todavía. Y de pronto y me encharco los pies y cierro. Pero 8 horas, se tuvo que haber salido toda esa agua de esa piscina. Gracias al Señor llegó al nivel. Imagínense el bill que va a llegar por 8 horas, está saliendo ese chorro de agua ahí. Y mi esposa se reía. Yo lo vi usted cómo se levantó. Y mírenlo. Y entonces yo en eso traté de dormir un poco. No pude. Y me bajé a orar. Y empecé a adorar al Señor porque la palabra dice que le demos a Él gracias por todo y lo bendigamos. Y dije, Señor, gracias. Y empecé mi tiempo ahí. Les digo de parte del Señor, el Señor no me dijo a mí nada. Pero en mi corazón vino esto. Y yo en ese momento me quedé mirando como así, me quedé así asombrado. Porque yo dije, wow, yo bajé esas escaleras como un muchacho de 12 años. No, la verdad, yo bajé, a mí no me importó. Por eso es que aquella se reía. Y me vio a mí saliendo, hermano. Y llegué yo ya, y fui, hice todo y subí. Y entonces ya empecé a meter, dije, ay, me ardió el corazón. Porque yo dije en ese momento, dije, wow, yo cómo subí, cómo bajé, mi esposa sí se está riendo, pero ¿qué es lo que tengo en el corazón? Y lo que me vino es esto, wow, Señor, cuando uno anda afanado por las cosas, ¿qué no hace, no? Yo dije, pero yo nunca me he afanado por ir a buscarte a ti de esa manera. Eso fue lo que vino a mi corazón y en ese momento, wow, tuve un tiempo con el Señor ahí y yo le dije, perdóname, porque realmente yo he dejado las madrugadas para buscar al Señor, se lo digo honestamente. Porque entra uno en esa religiosidad, que porque ya viene los miércoles, viene los domingos, entonces yo ya estoy bien y oro de vez en cuando. Aunque obviamente yo preparo la palabra y tengo intimidad con el Señor, pero no lo busco por las madrugadas. Y yo dije, tuvo que ver esa bendita, porque en un momento pensé esto. Yo dije, ¿por qué Dios no me avisó? Si yo realmente siempre le pregunto, yo dije, Dios debió haberme avisado. Pero no, yo creo que Él permitió eso. Parecía afán tan brutal. Y vino eso a mi vida, no fue que Dios me lo dijera, pero yo mismo reflexioné y dije, wow, si con ese mismo afán ya buscara del Señor, correr a buscar al Señor, porque eso era lo que hacía David, corría a buscar al Señor. Y esta mañana entonces empezó a sonar esa alabanza. Yo le dije a Freddy esta mañana, dime qué te mueve, dime qué te mueve. No sé si de pronto la tuviera y la pudiéramos cantar todos. ¿Sí? Dime qué te mueve, porque yo le empecé a decir eso, Señor, dime qué te mueve, Señor. Dime qué te mueve de mí, porque yo no quiero una vida así, una vida simplemente de estar en esta tierra haciendo cosas que tal vez tú no me mandaste a hacer.
dime qué te mueve, porque yo sí quiero encontrar qué es lo que te mueve a ti. ¿Qué es lo que te mueve? Porque eso inmediatamente en un momento dije yo, así fuera para buscarte a ti, así fuera. Entonces, hermanos, un corazones apasionados por Dios primeramente. Pídele al Señor que te revele cuál es la pasión, que despierte esa pasión que hay en tu corazón. Y cuando vayas a emprender algo, te inviten a ser parte de algo, dile al Señor, ¿esto será un interés o es lo que tú quieres que yo ande en eso? Esto es importante, hermanos, porque si no vamos a perder tiempo, dinero. Yo perdí el dinero en tenis comprando todo eso y el dolor vino y yo dije, esto no es para mí. Pero ¿cuánto nos ahorramos nosotros cuando corremos a buscar al Señor? Amén. Con esa emergencia de ir a correr. Eso me marcó a mí esta madrugada. Y yo dije, qué impresionante. Porque un corazón apasionado no busca lo suyo propio. Va a buscar es primeramente al Señor. Amén. Y es la manera del Señor decirme, hey, corriste, no te somataste porque te agarré, te habías podido fregar un dedo, te habías podido pasar de todo, irte cabeza abajo, andaba dormido. Pero ¿cómo? Fue el Señor. Pero yo lo tomé para mí y dije, Señor, yo ahora voy a buscarte. Si quiero pasión en mi vida, yo tengo que buscarte más. Si yo quiero ver mi vida transformada y entender el propósito por el cual tú me creaste a mí en el vientre de mi madre, yo voy a buscarte, voy a afanarme por buscarte. Amén, hermanos. Así es de que pongámonos de pie en esta preciosa mañana. Y yo lo invito. El altar está abierto para todos en esta mañana, antes de que pasemos a la parte de atrás. Pero la invitación es esta, amada iglesia, y a los que nos están viendo por nuestras plataformas digitales, digámosle al Señor sinceramente de corazón, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve de mí? Tal vez yo creo que con mi servicio, con venir a la iglesia, eso te mueve, Señor. Pero eso es lo que yo he creído, pero revélame, ¿qué es lo que te mueve? Despierta esa pasión que hay en mí, porque cuando se despierta esa pasión, hermanos, vamos a impactar otros. Vamos a impactar. David impactó a los de su generación. Los impactó a los de su generación. Y murió. Qué hermoso cuando nosotros partamos, nuestros hijos, nuestras familias, eso tengan que decir. No fue un padre perfecto, porque ¿sabe qué? El reinado de David no fue perfecto. No fue perfecto el reinado de David. Él no fue perfecto. Pero ¿sabe qué sí podemos ver? Que él sentó las bases para que viniera el rey perfecto. Amén. Jesús, el hijo de David. Él sentó las bases porque vendría el rey perfecto, la perfección. ¿Y quién más apasionado que Jesús? ¿Quién más apasionado que cumplió el propósito para el cual el Padre lo envió? Y se entregó por nosotros en una cruz. ¡Qué pasión la de Jesús! No estimó como suya su vida, sino que la entregó y está impactando toda una humanidad. Toda una humanidad. Pero esa humanidad va a ser impactada es por cada uno de nosotros con nuestra pasión. La Biblia dice que nosotros somos luz y sal. Y qué extraordinario es cuando lleguemos a algún lugar nosotros podamos ser luz y sal, hermanos. Amén. Que podamos impactar, porque eso el Señor nos dijo, ustedes son luz y sal. Que nosotros no pensemos que somos poca cosa, no. Fuimos creados por Dios para hacer grandes obras, pero todo va a venir con que nos apasionemos por el Señor, nos apasionemos por Él. Y le digamos, Señor, hoy digámosle al Señor, el altar está abierto y mientras adoramos, yo te invito a que el altar está abierto para que digas, dime qué te mueve. Y empieza tú a hablar con el Señor. Dile, Señor, ¿qué es lo que te mueve a ti, de mí? Despierta la pasión en mí. Tal vez hay cosas que yo creo que estoy apasionado, pero esos son intereses. Porque estamos llamados a impactar generaciones. Amén. Gloria a Dios. Señor, ilumínanos y revélanos, Señor. Ilumínanos y revélanos, Señor, nuestro propósito y apasionanos por ti como apasionaste a David. Apasionanos, Señor, en ti. Porque si no nos apasionamos por ti, Señor, no podemos lograr absolutamente nada, Señor. Al contrario, nos podemos desviar tras intereses que tú, Señor, no nos dijiste que fuéramos por ellos, Señor. Nos dejamos engañar, Señor, por el mundo. Nos dejamos engañar por las bodas. Nos dejamos engañar por las apariencias, Señor.
Hoy, Señor, quita ese velo que hay en nuestros ojos, Señor, y revélanos la pasión que hay en nosotros. Te pedimos perdón y nos rendimos hoy. Y ya, Señor, yo me rindo a ti. Hoy yo me convierto a ti verdaderamente. Hoy te pido perdón porque he perseguido mis propios intereses. He corrido por intereses que no son tuyos. He corrido solamente por mis propios intereses y no me he apasionado por ti, Señor. Por eso no estamos impactando. La iglesia de Jesucristo no está haciendo un impacto que debería de hacer. Pero he aquí esta iglesia pequeñita, he aquí estas familias hoy, estos padres no perfectos. Pero te decimos, Señor, queremos causar un impacto, pero todo será bajo la pasión tuya, Padre, en el nombre de Jesús, danos claridad hoy para conectar lo que tú quieres que hagamos, el propósito de gloria que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús.